Hola chicos, para la clase de hoy vamos a ver el contexto de La Dama del Alba escrito por Alejandro Casona. El contexto es un conjunto de varias circunstancias que rodean a cualquier texto y sin este contexto no podemos entender la obra a profundidad. Tenemos varios tipos de contexto: el biográfico, el cultural, el socioeconómico, el histórico y el geográfico. Empecemos con el contexto biográfico. Esto quiere decir que aprenderemos sobre la vida del autor de la obra. Alejandro Casona era su nombre artístico. Su nombre verdadero era Alejandro Rodríguez Álvarez. Él nació en Asturias, en España, en 1903 y fue hijo de profesores. Su infancia la vivió en el pequeño pueblo de Vesullo y después se trasladó con su familia a Villaviciosa. Cuando terminó el colegio, decidió estudiar filosofía y letras, y lo hizo en las universidades de Oviedo y de Murcia. En 1922, cuando tenía 19 años, decidió ingresar al Magisterio de Madrid. Esto quiere decir que se preparó para ser profesor. En 1928 fue destinado como profesor en Les. Ahí se desempeñó como profesor de primaria. Destaca mucho de esta época que hizo un teatro infantil que se llamaba El Pájaro Pinto. Su idea era llevar el teatro a todo el pueblo y que los niños aprendieran desde pequeños. Debido a la guerra civil, que hablaremos a continuación, Alejandro Casona se trasladó en 1931 a Madrid. En esta ciudad fundó el Teatro del Pueblo, donde compartía sus obras de teatro con todos los pobladores. Durante su vida escribió varias obras de teatro, más de 25, y por ello se ganó algunos premios importantes. Entre ellos destacan el Premio Lope de Vega y el Premio Nacional de Literatura. Ambos los ganó en 1934. Debido a la guerra civil, Alejandro Casona tuvo que exiliarse en Buenos Aires en 1937. De esta manera, vivió muchísimos años en Argentina, donde tuvo muchos éxitos también con su teatro. En 1963, después de vivir 25 años en el exilio, regresó a su querida España, país en el que murió 2 años después cuando tenía 62 años. Alejandro Casona destaca en la literatura hispanoamericana porque se enfocó en demostrar la cultura de su pueblo, de Asturias, en todas sus obras de teatro. Por el momento no voy a detallar estos momentos culturales que él presenta en su obra, ya que quiero que cuando leamos La Dama del Alba podamos identificarlos y conversar juntos sobre este aspecto del contexto. Pasemos ahora al aspecto geográfico. El aspecto geográfico nos dice qué ocurría en el país donde vivía el escritor. Como les mencioné, se estaba llevando a cabo la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue un conflicto bélico de fuerzas políticas que lucharon por el poder en España. Esta fue liderada por Francisco Franco, que sacudió a Europa entre los años de 1936 y 1939, año en el que también comenzó la Segunda Guerra Mundial. Se conoce como Guerra Civil porque peleó gente de la misma nación que estaba dividida en dos bandos. La lucha de poder se dio entre los que se conocían como falangistas y el Frente Popular. Los falangistas eran personas consideradas fascistas y lideradas por Francisco Franco. Su objetivo era eliminar o erradicar el creciente movimiento comunista que se estaba llevando a cabo en España, y contaban con el apoyo de los sectores tradicionales y conservadores de la sociedad española. Esto quiere decir que los apoyaba la Iglesia, el ejército y los grandes propietarios de la tierra. También contaron con la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Tenían como objetivo la implantación de un gobierno absolutamente autoritario. En el otro bando se encontraba el Frente Popular. Ellos eran de tendencia de izquierda y contaban con el apoyo de los sindicatos, los partidos políticos de izquierda y quienes defendían la democracia. Ellos querían combatir esta España nazi que se estaba formando en Europa y en otros lados del mundo, y tuvieron el apoyo de la Unión Soviética. La guerra civil se dio por varios motivos.
Desde principios del siglo XX, España vivía sumida en sucesivas crisis políticas y sociales. Existía un gobierno monárquico que era incapaz de resolver las dificultades generadas por el atraso económico del país. La estrategia que usaron era reprimir a los movimientos populares como los sindicatos y los partidos de izquierda que exigían derechos y mejores condiciones laborales. Para 1923, el general Primo de Rivera se había instalado en una dictadura de tipo fascista, pero se conservaba aún la monarquía. Y esta dictadura cayó bajo presión popular en 1930. Este fue un momento de profundas agitaciones sociales y políticas. Por un lado estaba este movimiento que derrocó a la monarquía española y se dio la República. Durante la República se esperaron muchos cambios como la reforma agraria y dar una mejor vida a los campesinos y a toda la población española. Sin embargo, las élites, quienes tenían el poder y el dinero, estaban en contra de estas medidas y por eso se llevó a cabo la guerra. Tras 3 años de guerra, murieron más de 400.000 personas de acuerdo a los registros oficiales en España. Se destruyeron edificios históricos, iglesias y mucha gente se quedó sin hogar. Además, hubo una crisis económica que perduró por muchos años en España. Con la victoria de los falangistas, Francisco Franco asumió el poder de España. Fue el comienzo de un régimen totalitario que fue conocido como el franquismo. Este duró hasta la muerte del dictador, que fue en 1975. Durante la Guerra Civil y después de ella, muchos artistas y muchas personas se exiliaron en Latinoamérica para que no fueran asesinados por el régimen. Entre ellos, Alejandro Casona, que vivía en Argentina. Otros artistas no corrieron con tanta suerte, como Federico García Lorca, un importante dramaturgo español que murió fusilado en la Guerra Civil Española. El contexto geográfico siempre estará ligado al contexto histórico. Y este contexto histórico se basa en contarnos qué ocurría en el mundo cuando se escribió la obra. En 1939, tan solo unos meses después de la victoria franquista, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Todos están familiarizados con este conflicto bélico y saben lo que ocurrió. Esta guerra que duró de 1939 a 1945 y es conocida hasta ahorita como la guerra más importante de la historia, donde las potencias mundiales fueron las protagonistas. Los beligerantes de la guerra se dividieron en dos partes. El eje, que era la Alemania nazi, con el apoyo de Japón e Italia, así como el de España, y los aliados, que fueron la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y demás países. Esta guerra, que se inició cuando Hitler invadió Polonia, generó una amenaza al continente europeo y sus alrededores, lo cual produjo la declaración de guerra por parte de Francia e Inglaterra. En 1941, luego de varios años de predominio alemán en Europa, Hitler decidió invadir la Unión Soviética, lo que causó que la guerra se agravara aún más. Luego de esto y del impresionante dominio de Alemania sobre las naciones vecinas, a la guerra se anexaron Japón y Estados Unidos junto con otras naciones del mundo. Después de varios conflictos armados entre estas potencias, se enfrentaron y el eje tuvo que retirarse de manera estratégica. De esta manera, la Unión Soviética recuperó los territorios que había perdido y Alemania fue invadida. El conflicto bélico llegó a su fin en 1945, cuando las fuerzas aliadas capturaron la ciudad de Berlín y consiguieron la rendición de Alemania, causando así el suicidio de Hitler. Por otro lado, el conflicto entre Japón y Estados Unidos llegó a su fin tras el bombardeo con Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos, hecho que provocó la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945 y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. El último aspecto de nuestro contexto es el socioeconómico. Este se enfoca en cómo estaba la sociedad y su economía cuando se escribió la obra. La Segunda Guerra Mundial provocó la muerte de más de 60 millones de personas y causó graves consecuencias económicas, sociales y políticas alrededor del mundo, sobre todo la pobreza de gran parte de la población. Es en este contexto que Alejandro Casona escribe su obra La Dama del Alba en 1944. Veremos qué elementos del mundo están presentes en su obra.